Buenos días con todos. Bueno, hoy día tengo el gusto de estar con el señor Rodolfo Sánchez Garrafa. Él es antropólogo de profesión, estudiado en la Universidad Antonio Abad de Cusco. Años más tarde él llega con una maestría de la Universidad Católica y hace su doctorado en la Universidad San Marcos. Él es especialista en antropología simbólica. Interpreta varios tipos de iconografía. También es poeta, además de escritor. Bueno, señor Rodolfo, según para usted, ¿cómo definiría la intercultura? ¿Cómo a través de su experiencia, qué es lo que nos puede decir? De interculturalidad, tenemos que imaginar culturas diferentes que son, digamos, un producto humano, pero son culturas diferentes y portadores de culturas diferentes que entran en contacto y se relacionan. Ahí, en ese contacto de culturas, es donde nos explicamos este asunto de la interculturalidad. Si no entendemos eso, entonces estamos hablando de una vaguedad, de la interculturalidad como una noción sumamente abstracta, y no es abstracta. Este es un campo sumamente interesante que ha traído grandes problemas. Sí. Entonces, entiendo la interculturalidad como, digamos, procesos de interacción entre culturas, en una realidad en donde conviven o entran en contacto culturas diversas. Eso sería interculturalidad, ¿no? Ahora, hay dos niveles en los que podemos aproximarnos a la interculturalidad. El primero es la interculturalidad simplemente como lo que acabo de decir, como la relación natural que se produce entre una persona de una cultura con otra. Me voy al barrio chino, por ejemplo, por decir, y entonces voy como comprador y tengo que hablar con el chino que está vendiendo, etc., y tenemos que entendernos de alguna manera. Esa es una situación donde hay interculturalidad, ¿ya? Pero como política, como un orden social, la interculturalidad es un proceso que no se da tan fácilmente. O sea, el hombre, el individuo, no acepta muy de buenas a primeras y fácilmente la interculturalidad. Hace un instante acabo de decir que es un gran problema, hay problemas de hegemonía, de dominación, y el Perú no escapa a eso. Tenemos, ¿cuánto tiempo? Desde 1535 hasta la fecha, pues ha transcurrido, pues, ¿no? Ya mucho más de medio siglo, nos acercamos a eso, en donde no hemos resuelto el problema de la interculturalidad. Consiguientemente, la interculturalidad es una aspiración, es un modelo de sociedad intercultural al cual deseamos acercarnos, pero no lo logramos. Entonces, es una propuesta, digamos, de carácter teórico, doctrinario, un atributo de un modelo de sociedad diferente, una sociedad intercultural. Entonces, hay dos maneras de ver la interculturalidad. La interculturalidad como hecho que se da en situaciones como la nuestra, ¿no? Estamos conversando. Se supone que hay muchas cosas que nos vinculan a nosotros, a pesar de que hoy día nos acabamos de conocer. Pero sin embargo, tenemos una educación que es probablemente muy semejante a la que estamos recibiendo. Vivimos en un medio que lo compartimos. Tenemos una historia común, ¿no? Nos une el territorio. A lo mejor ciertas creencias religiosas pueden ser también comunes. Entonces, eso facilita la relación entre nosotros. Pero quizás si empezamos a discutir un poco, vamos a ver de que no concordamos en muchos de los aspectos. Esa es la diferencia cultural, ¿no? Sí, que no es tan grave cuando es una diferencia, digamos,
personal dentro de la misma cultura, pero es una diferencia bastante seria cuando se trata de una interacción entre personas que tienen una idea del mundo diferente. Y eso es lo que pasa en el Perú, porque tenemos pueblos andinos, quechuas, aymaras y otras etnias que digamos no están tan visibles, y tenemos no menos de medio centenar de comunidades en la Amazonía, ¿no? Entonces somos una realidad. Y además, inmigrantes de otras culturas orientales, europeas, norteamericanas, etc., ¿no? Entonces es un país complejo. Sí, señor Sánchez. Bueno, ¿y cuáles son las manifestaciones, costumbres, ritos con las que usted realiza la interculturalidad? Mi trabajo de antropólogo, como digo, me ha llevado a recuperar mi propia identidad cultural. Si alguien me pregunta cuál es mi identidad, bueno, pues yo diría de que hay una generalidad que es, que me reconozco como miembro de una sociedad nacional. Algunos dirán soy ciudadano del mundo, porque ya se desplazan de tal manera que no viven pensando en una realidad específica, como decir soy peruano o soy andino, ¿no? Pero mi preocupación ha sido, como digo, la recuperación y la reconstrucción de mi propio fondo cultural, ¿no? Y eso significa valorar a uno esa cultura que se ha heredado y que a mi juicio sigue vigente. Entonces, es de esa manera que yo he tenido contacto con la interculturalidad. O sea, esa es mi propia experiencia de interculturalidad, ¿no? No es una experiencia puramente fáctica, o sea, el hecho de que haya viajado. De hecho, he viajado por el mundo muchísimo, por los diversos continentes del mundo. Pero eso es enfrentarme en los hechos a situaciones de interculturalidad. Pero eso no es la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad hay que construirla. Es un esfuerzo tremendo. Es una modificación y una disposición a la convivencia con apertura, con tolerancia, con entendimiento, con reconocimiento del otro, y ponerlo al otro en igualdad de condiciones y de oportunidades que nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es fácil de decirlo, pero difícil de practicarlo. Difícil de practicar. ¿Qué obstáculos ha tenido durante el trabajo que ha visto interrumpida la interculturalidad? A ver, los obstáculos son, en principio, la estructura social de un país que no es cabalmente democrático, que todavía no ha podido sacudirse de la colonialidad. O sea, hay una estructura mental colonial que está metida muy perversamente dentro de mucha gente. Incluso aquellos que se consideran, por decir, más cristianos, porque la doctrina cristiana es amaos los unos a los otros. Sin embargo, es amaos los unos a los otros, pero entre iguales. No diferente. No me voy a yo igualar. No. ¿Cómo me voy a amar con alguien que, por favor, no me puedo amar con ese? O sea, ahí es. O sea, estos principios solo se practican entre iguales y no son aplicables al diferente. Por lo tanto, esa es una gran dificultad. Eso ha creado también reserva. O sea, tú te vas a una comunidad andina y vas a tener dificultades para introducirte dentro de la comunidad. Porque esa comunidad también ha aprendido a defenderse. Ve al extraño como intruso, como alguien que está llevando a alguna cosa el engaño, ¿no? Porque es más de medio milenio viviendo en esa circunstancia. Entonces es difícil.
Por eso es de que el antropólogo los entrena. O sea, hay cursos para el médico que debe ir a hacer su serum, etc. Hay cursos de cómo debe introducirse en la comunidad. En otras palabras, les están enseñando ciertos elementos básicos de interculturalidad. Para que tengan cuidado, no vayan con actitudes de que yo sé todo, yo soy la enciclopedia, tú eres ignorante. O sea, vamos a acabar con el salvajismo, vamos a acabar con el pensamiento primitivo. Y no es eso. Toda cultura es valiosa. Aporta. Entonces, claro, aporta. De una u otra forma. Claro, no te estoy pidiendo que tú asumas las ideas del otro, pero sé comprensivo, sé tolerante, enriquécete con ello, así el otro podrá recibir lo que tú le das y tú también aprenderás mucho y serás diferente cuando regreses, ¿no? No es lo mismo aquel profesional que ha vivido 10 o 20 años en un sitio. Ok, señor. Y hoy en día, con la sociedad actual, ¿usted cree que la interculturalidad existe? ¿Existente es la idónea o se puede mejorar en algunos aspectos? Creo que no hay que tener cierto optimismo, ¿no? De hecho, nuestra sociedad cada vez ha ido modificando sus estructuras y en ese sentido las condiciones de vida, nuestras condiciones de convivencia no son las mismas de hace 500 años, de hace 300 años, de hace 200 años, ¿no? Si vuelvo yo a los lugares de mi socialización temprana, encuentro que esto ha cambiado. Pero ahí viene la observación, no siempre cambiamos para mejorar. En muchos casos el cambio ha endurecido y empeorado algunas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de reconocer en qué hemos mejorado y en qué no hemos mejorado tanto, o al contrario, hemos complicado las cosas, ¿no? En ese sentido, yo diría de que sí, que hay que reconocer que cada vez nos transformamos, la sociedad siempre es cambiante. Entonces yo diría que sí, que cada vez tenemos un poco más de claridad sobre el problema. El asunto es de que no sabemos administrar la medicina y los que debían tomar la medicina no quieren tomarla. Ese es un poco el problema que tenemos actualmente, ¿no? Okay. ¿Y usted qué consejos daría a los estudiantes sobre la puesta de valor de la identidad de su cultura para que no se pierda y con ello mejorar, ¿no? Mejorar en este aspecto? Yo le diría así a cualquier estudiante de nuestro medio, le diría, mira, solo adquiriendo el pleno dominio de tu propia cultura y el orgullo de ser parte de una cultura, vas a estar en condiciones ventajosas como para... ¿Qué manifestaciones de arte cultural ha podido observar y en qué forma aporta a la sociedad? Bueno, nuestra cultura, la cultura andina, por decir, ¿no? Nuestra propia cultura. ¿Alguna costumbre que haya observado? La danza, la música, la escultura, la pintura, la textilería, lo que llamamos tal vez equivocadamente artesanías, que en realidad simplemente es un prejuicio, son manifestaciones de arte en realidad, son unos vehículos, pero a la vez continentes que ayudan a conservar el patrimonio cultural y son motivo de, digamos, de aspiración, ¿no? O sea, los grandes artistas que van a dejar un legado para la humanidad son aquellos que han sabido plasmar su propio legado cultural, ¿no? Y yo creo que
en el Perú ocurre lo mismo, o sea, hay un gran esfuerzo entre los artistas que tienen identidad cultural por considerar, ¿no?, los elementos de su cultura y plasmarlas en su arte, ¿no? No solamente como motivos, como íconos, sino transmitir significados, transmitir contenidos, ¿no? El arte andino, más que un arte para la contemplación, ha sido un arte para la conservación de la cultura. Muy bien, señor Rodolfo. Y bueno, finalizando, ¿no? ¿Qué consejos nos daría a nosotros como, en general, ¿no?, a los ciudadanos, estudiantes, padres y familias para mejorar esta interculturalidad y disfrutarla, ¿no? ¿Cuál sería esa idea que uno debe tener? Sí, yo creo que los padres de familia, por ejemplo, debemos esforzarnos por darle oportunidades culturales a los hijos, ¿no? O sea, olvidarnos de los sesgos. Nosotros mismos, los que ya tenemos cierta edad, nos damos cuenta de que tenemos que hacer un esfuerzo para ponernos al día, porque si no, poco a poco, el padre ya no puede interactuar con sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, se crean distancias generacionales, y eso no es prudente. O sea, tampoco vamos a pensar que una persona ya entrada en años, pues pueda hacer todo lo que hace su hijo, pero debería estar en capacidad para poder entenderlo a él, o sea, en sus intereses, en sus preocupaciones, en su manejo instrumental, etcétera, porque hoy ya nadie escribe cartas, todos tienen que mandar correos por digamos, por su laptop, por su móvil, etcétera. Entonces, mínimamente tenemos que aprender ese lenguaje, ¿no? Pero así como la generación vieja tiene que aprender lo nuevo, también los jóvenes deben tratar de mantener y de hacerse de toda la riqueza cultural, porque si no, su sabiduría va a ser una sabiduría mecánica y sin contenido, ¿no? No todo aquel que es un gran experto en la cosa de informática, etcétera, es un gran ser humano. O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Es ser mejores como seres humanos. Y eso no se reduce a la tecnología, ni se reduce a, digamos, a la política, ni se reduce a la economía. El ser humano, pues, es toda una totalidad así increíble, y entonces los filósofos habrá siempre, y los matemáticos sabrán siempre, y el matemático no puede dejar de reconocer, digamos, de dónde viene el número, ¿no? Y cuál es la filosofía que está detrás del número, que es la base de su quehacer, ¿no? Sí, de tal manera que educar, yo creo que esa es la gran lección de este momento. Tenemos que educar en la interculturalidad. Y no es solamente que el sistema educativo, por decisión de los estados, se transforme y que proyecte una educación diferente, intercultural, sino que nosotros, cada individuo, en su comportamiento, en su vida diaria, adopte una actitud, digamos, favorable para el cambio, para la convivencia, en resumen, para la interculturalidad. Como núcleo de la sociedad, ¿no? Como núcleo de la sociedad, exactamente. Ok, señor Rodolfo, muchas gracias por esta oportunidad de compartir, de darnos acceso a su casa, por esta apertura. En estos tiempos difíciles. Complacido por vuestra visita, y lamento no poder ser más hospitalario, porque dadas las circunstancias, todos tenemos cierta reserva mínima, ¿no? Entonces, ese es un poco el asunto. Bueno, muy agradecida. No, yo también estoy de los estudiantes en muy general, muy satisfactoria esta reunión. Muchas gracias. A ustedes.